Esperé unos segundos frente al equipo, con la señal incompleta y el canal saturado. Las órdenes exigían rapidez, pero el sistema no admitía dudas visibles. Transmití lo que creí correcto y seguí trabajando, como si nada. Después, los ajustes comenzaron a acumularse sin que nadie mirara hacia abajo. Mi registro quedó limpio. El margen de corrección, ya no. En la primavera de 1944, el frente occidental europeo se encontraba en una fase de preparación intensa y silenciosa. Tras años de guerra, las fuerzas aliadas concentraban hombres, material y planificación en el sur de Inglaterra con el objetivo de ejecutar una operación anfibia de gran escala en el noroeste de Francia. La acumulación logística era visible en puertos, aeródromos y estaciones ferroviarias, pero el funcionamiento diario de esa maquinaria dependía de tareas menos visibles. Entre ellas, la transmisión constante de órdenes, confirmaciones y ajustes operativos a través de redes de radio militares. En ese contexto, a finales de mayo de 1944, una unidad de transmisiones del ejército británico operaba desde un complejo temporal instalado en las afueras de Portsmouth. El lugar no tenía carácter permanente. Barracones de madera, antenas montadas sobre mástiles provisionales y generadores eléctricos que funcionaban de manera casi continua. Desde allí, se coordinaban comunicaciones entre mandos de retaguardia, unidades navales y destacamentos avanzados desplegados a lo largo de la costa sur. El operador de radio asignado a uno de los puestos secundarios no ocupaba un cargo destacado. No era oficial ni responsable de planificación. Su función consistía en recibir mensajes codificados, verificar su claridad, retransmitirlos por los canales asignados y registrar la hora exacta de cada transmisión. Era un trabajo rutinario, regido por manuales estrictos y por una cadena de mando que dejaba poco margen para la iniciativa personal. La formación recibida enfatizaba la precisión técnica y la obediencia al procedimiento por encima de cualquier interpretación subjetiva. Cada turno se desarrollaba de forma similar. El operador se sentaba frente al equipo, ajustaba los diales según las frecuencias asignadas para ese tramo horario y esperaba la llegada de señales. La mayor parte del tiempo se trataba de comunicaciones repetitivas, confirmaciones de recepción, solicitudes de estado, avisos de retrasos menores. El volumen de tráfico había aumentado de manera constante durante las semanas previas, reflejo de la concentración de fuerzas y de la complejidad logística creciente. En esos días, la red de comunicaciones estaba sometida a una presión considerable. El uso intensivo de frecuencias generaba interferencias, y las condiciones atmosféricas en el Canal de la Mancha no siempre favorecían una transmisión limpia. Las instrucciones internas advertían sobre la necesidad de extremar la atención y de no dar por válido ningún mensaje incompleto o dudoso. Al mismo tiempo, se recordaba que cualquier retraso innecesario podía afectar a la sincronización de operaciones en curso. El operador llevaba meses desempeñando esa tarea. Había demostrado competencia técnica y un respeto estricto por las normas. No destacaba por su carácter, ni por una iniciativa fuera de lo común. Como muchos otros, había sido asignado a transmisiones tras una evaluación que consideró sus habilidades técnicas adecuadas para ese servicio. Su trabajo no implicaba contacto directo con el combate, pero estaba integrado en el engranaje que sostenía las operaciones. A finales de mayo, el volumen de mensajes relacionados con movimientos navales aumentó. Buques de transporte, escoltas y unidades de apoyo realizaban ejercicios y desplazamientos constantes. Cada ajuste debía ser comunicado con precisión, ya que la congestión en los puertos y rutas marítimas no permitía errores prolongados. En ese entorno, los operadores de radio actuaban como intermediarios silenciosos entre decisiones estratégicas y su ejecución práctica. En una de esas jornadas, durante un turno nocturno, el operador recibió una transmisión procedente de un centro de mando intermedio. El mensaje estaba codificado según el sistema habitual y debía ser reenviado a una unidad naval encargada de coordinar un movimiento programado para las horas siguientes. La señal llegó con cierta interferencia, algo frecuente en esas condiciones, pero no lo suficiente como para considerarla inválida de inmediato. El procedimiento establecía que, ante cualquier duda mínima sobre la integridad del mensaje,
El operador debía solicitar repetición o confirmación antes de retransmitirlo. Esa norma existía para evitar errores de interpretación, pero también implicaba un retraso automático. En la práctica, muchos operadores desarrollaban un criterio propio para evaluar cuándo una interferencia era aceptable y cuándo no. Ese criterio no estaba formalizado, pero formaba parte del aprendizaje informal dentro de las unidades. El operador dedicó unos segundos a revisar la secuencia recibida. Comparó el patrón con transmisiones anteriores y evaluó si las posibles distorsiones alteraban el contenido esencial. No se trataba de una decisión excepcional, sino de una valoración técnica que realizaba varias veces por turno. Sin embargo, en ese momento concreto, el tráfico en la red era más intenso de lo habitual, y varias estaciones solicitaban atención casi simultáneamente. Mientras analizaba el mensaje, llegó una segunda señal por otro canal, requiriendo confirmación de un envío previo. El operador tuvo que dividir su atención entre ambas tareas, ajustando el equipo y consultando sus registros. La sala de transmisiones no estaba en silencio absoluto. Otros operadores trabajaban en puestos cercanos, y el ruido constante de los equipos formaba parte del ambiente habitual. Tras completar la comprobación inicial, el operador dudó. No era una duda prolongada ni dramática, sino una vacilación técnica sobre un grupo específico de caracteres que podía alterar la interpretación temporal del mensaje. La diferencia entre dos posibles lecturas implicaba un margen de tiempo reducido, pero suficiente para afectar la secuencia de movimientos prevista. Solicitar repetición habría sido conforme al manual, pero también habría introducido un retraso adicional en una red ya saturada. Retransmitir el mensaje tal como lo había interpretado implicaba asumir que la lectura era correcta. Esa clase de decisiones, aunque menores en apariencia, formaban parte del trabajo cotidiano y rara vez tenían consecuencias visibles. El operador optó por revisar nuevamente la sección dudosa, ajustando la sintonía y comparando con el código estándar. Esa revisión tomó apenas unos segundos. No solicitó repetición de inmediato. En su registro, anotó la hora exacta de recepción y preparó el mensaje para retransmisión. La decisión final se tomó dentro de los márgenes habituales del servicio, sin desviarse explícitamente de las normas, pero utilizando el criterio personal que la práctica había impuesto. El mensaje fue retransmitido a la unidad correspondiente con la marca temporal registrada. El operador continuó con su turno, atendiendo otras transmisiones y actualizando los registros según lo establecido. No hubo ninguna indicación inmediata de que se hubiera producido un problema. Las confirmaciones posteriores llegaron con normalidad, y la rutina siguió su curso. En las horas siguientes, el tráfico en la red se mantuvo elevado. Los operadores relevados continuaron el trabajo sin referencia específica a la transmisión anterior. En los informes de turno no se consignó ninguna anomalía destacable. Desde el punto de vista técnico, la jornada transcurrió dentro de los parámetros esperados para ese momento del conflicto. Sin embargo, en niveles superiores de la cadena operativa, las decisiones dependían de la precisión temporal de cada mensaje. La planificación naval y terrestre estaba diseñada para funcionar con márgenes estrechos, donde pequeños desajustes podían generar confusión acumulativa. En ese sistema, los retrasos, interpretaciones alternativas o confirmaciones tardías no siempre eran identificables de inmediato como la causa de un problema posterior. Durante los días siguientes, se produjeron ajustes en varios planes de movimiento. Algunos fueron atribuidos a condiciones meteorológicas, otros a necesidades logísticas imprevistas. Las comunicaciones continuaron siendo intensas, y los operadores siguieron desempeñando su labor sin información completa sobre el impacto final de cada transmisión. El operador de radio no recibió ninguna observación específica sobre su trabajo. No fue llamado a declarar ni se le solicitó aclaración alguna. Para él, aquella jornada quedó registrada como una más, dentro de una secuencia prolongada de turnos similares. La duda de unos segundos no fue objeto de reflexión posterior, ni se apartó de la experiencia acumulada en su servicio. A nivel operativo, los primeros indicios de desajuste comenzaron a manifestarse en informes parciales que señalaban discrepancias menores entre horarios previstos y movimientos ejecutados. En ese momento, esas diferencias no se